Vamos a analizar toda esta fotografía con Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues encantado, como siempre, de estar con vosotros. Hemos conocido el dato de desempleo en Alemania, sin sorpresas, en el 6,3%. Tampoco ha habido sorpresa con el PIB francés, un ligero avance en el primer trimestre del 0,1%, datos que no animan a los mercados y parece que el foco sigue puesto en el comercio, Manuel. Sí, totalmente. Al final ya lo vimos también la semana pasada con los datos de crecimiento económico de Alemania y en general, pues gran parte de los países, sobre todo los principales socios comerciales de Estados Unidos, han aprovechado las últimas semanas para incrementar sus exportaciones a la primera potencia mundial. Lo vimos, por ejemplo, con un crecimiento del 3,2% en las exportaciones de la locomotora europea, que lo cual supuso pues un crecimiento del doble de lo esperado, pero una vez que volvamos a la normalidad, yo creo que vamos a seguir viendo datos de crecimiento que no van a gustar a los mercados en Europa, a pesar de los estímulos impuestos en Alemania a principios del mes de marzo y finales de febrero, y por lo tanto pues seguiremos muy pendientes. Lo que sí está siendo positivo, por ejemplo, son los datos de inflación. Ayer conocíamos inflación del 0,6% en Francia, parece que vamos a conocer en los próximos días de Alemania, Italia y España y que podrían todos ellos tener datos de crecimiento de los precios por debajo del 2%, lo cual solo ha pasado una vez desde el año 2021 y esto permite al Banco Central Europeo a seguir recortando los tipos de interés. En cualquier caso, la fotografía del día en lo que estamos viendo pues son sobre todo caídas en las utilities. Ha habido una nueva demanda, una nueva emisión de bonos del Tesoro, en este caso en Japón. La demanda no ha sido muy positiva, en este caso ha sido una emisión de 40 años, ya conocimos los datos de la emisión de 20 años de Estados Unidos hace unos días y bueno, pues es verdad que las preocupaciones sobre el incremento de la deuda de las principales potencias mundiales, los datos de deuda sobre Producto Interior Bruto, los déficits fiscales de estas naciones, pues están haciendo que los inversores extranjeros, las aseguradoras, los bancos, pues dejen de comprar tanta emisión de deuda y por tanto, pues tienen que ofrecer más para compensarlo, ¿no? Y esto está provocando subidas, por tanto, en la rentabilidad de los bonos que perjudican a esos sectores más dependientes, por ejemplo, pues a las utilities o, por ejemplo, incluso lo podríamos ver con el real estate o el Celnex en España, etcétera, ¿no? En cualquier caso, pues eso es lo que un poco está ocurriendo y, sin embargo, como bien decías, pendientes de los datos macro que tenemos por delante y los resultados de Nvidia. Por cierto, en ese sentido, Manuel, es un asunto muy importante porque, claro, se espera que los ingresos crezcan, bueno, pues una barbaridad, un 66%. Claro que un año antes los ingresos crecían un 250%. Estoy hablando de memoria, sobre todo muy importante, resultados que se van a ver no tanto la competencia de DeepSeek, sino más bien, o la eficiencia del gasto que va a mantener Nvidia, sino también cómo le ha afectado esas restricciones a las exportaciones de chips a China en un momento en el que, como sabemos, bueno, pues hay esas limitaciones, a pesar de que parece que Donald Trump está trabajando en limitar esas importaciones, pero que la propia Nvidia ha reconocido que, bueno, es que el 95% del mercado estaba en China y que se ha visto pues una importante reducción de su previsión de envíos a China. ¿Qué es lo que esperamos? Va a tener la llave, sin duda, del mercado, de lo que resta de semana Nvidia, que hay que fijarse. Bueno, desde luego, es verdad que se le está dando menos protagonismo que en anteriores ocasiones. En alguna ocasión incluso se ha denominado la presentación de resultados de Nvidia como la Super Bowl de los mercados financieros. Pero sí que esperamos fuertes movimientos. De hecho, los mercados de opciones descuentan un movimiento al alza o a la baja de hasta un 8%, dependiendo de la publicación de resultados. Y muchas cosas hay que fijarse. Los ingresos, ¿no? Pues estamos hablando de niveles de 43.000 millones de dólares. Es que una burrada. En el anterior trimestre pues crecieron hasta el 39.500 millones de dólares, ¿no? Lo cual es un incremento del 10%, 15%, ya no solo respecto al año pasado, es que es respecto al trimestre anterior. Puntos clave, desde luego el CAPEX, las inversiones de las grandes Big Techs que están haciendo en los chips de Nvidia, en lo que se comunicó ya hace semanas que iban a incrementarse en 2025, se espera que sea en total hasta 400.000 millones de dólares a lo largo del año y habrá que prestar mucha atención no solo a los pedidos que se han hecho ya, sino al guidance, a las expectativas que tiene Nvidia sobre nuevos pedidos en los próximos meses. Desde luego que también habrá que estar pendientes de los ingresos que espera de cara al futuro, porque con unos márgenes como tiene actualmente, entre el 70 y 75%, no sería descabellado que llegase a la impresionante cifra de 50.000 millones de dólares en ingresos durante los próximos trimestres. China, pues desde luego que es importante. Ahora mismo yo creo que representa aproximadamente el 12% de los ingresos de la compañía y esas limitaciones, pues desde luego ahora van a suponer pues una losa para la compañía, pero que sin embargo, pues poco a poco irá revirtiendo esa situación. En general,
general, también habrá que estar pendiente de los nuevos contratos de la gira de Donald Trump en Oriente Medio, en la que ha generado cuantiosos contratos con los fondos soberanos de Oriente Medio, de Qatar, de Emiratos Árabes. También lo vimos a principio de año con el proyecto de Stargate, de hasta 500.000 millones de dólares, con una empresa como Oracle, que también está invirtiendo en muchísimos miles de millones en chips de Nvidia, y por tanto pues hay muchísimos factores a los que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Las cotizaciones y las valoraciones son altas. Hay que recordar que cotiza a precio-beneficio aproximadamente 44 veces y un precio sobre venta de 25 veces, lo cual son múltiplos muy exigentes, pero aún así es que nosotros seguimos viendo que la inteligencia artificial está para quedarse, que la inteligencia artificial pues es algo que va a revolucionar el mundo como lo está haciendo ya. Para nosotros la gran duda es quién será el gran ganador, y ante ello creo que es más oportuno que los inversores puedan destinar parte de su capital en ETFs que permitan replicar el comportamiento del sector, que no depender de si Nvidia lo hace bien o lo hace mal, sino que podamos replicar pues otras muchas compañías, sea Broadcom, sean incluso las Big Tech, que se vayan decantando por estas inversiones, etcétera, etcétera, y que por tanto pues ante una que vaya subiendo frente al resto, el ETF nos va a permitir replicar ese comportamiento. Una de bancos centrales. Hoy tenemos esas actas de la Reserva Federal. No sé si crees que pueden aclarar algo de algunas dudas que pueda tener la Reserva Federal en cuanto a la trayectoria de tipos de interés. Lo cierto es que esta semana han salido algunos miembros del Comité de Mercado Abierto, Neil Kashkari, que se encontraba en Japón, asegurando que, bueno, pues que probablemente los aranceles conduzcan a un estado de estanflación y que tal vez sería adecuado hacer una pausa hasta septiembre. Y por cierto, pregunta de la Reserva Federal y también Banco Central Europeo ha desmentido que Christine Lagarde quiera acortar su mandato, en principio hasta 2027. Así unos, bueno, pues parece que rumores de mercado del exmiembro del Foro Económico Mundial. Pregunto sencilla y llanamente por el Banco Central Europeo. ¿Habrá recorte de tipos en junio y después veremos pausa? Bueno, yo espero que el Banco Central Europeo continúe con su ritmo de recorte de tipos, ¿no? Hablando de Christine Lagarde, pues bueno, ha sido esas noticias que han salido en el día de hoy. El Banco Central Europeo creo que ya lo ha desmentido. Al final, la presidencia de Christine Lagarde termina en octubre del 2027. Se está hablando de que podría recortar 10 meses y, por lo tanto, abandonar su puesto en enero del mismo 2027. Bueno, en cualquier caso, queda todavía un mundo hasta que lleguemos a esos niveles, y, sobre todo, yo creo que no se iría en ningún caso mientras que la inflación estuviese por debajo del objetivo, cosa que yo creo que sí que va a llegar desde luego en el corto plazo. Esperamos recorte de tipos, como digo, progresivos. El mercado espera que los tipos acaben el año en el 1,75%. Yo creo que van a acabar incluso más bajo. Yo creo que el Banco Central Europeo se va a obligar a llevar a unos niveles de los tipos de interés que sea por debajo de los tipos neutrales, que fomenten por tanto el crecimiento económico y que veamos entre 3 o 4 ya sería excesivo, dependiendo un poco de cómo transcurra la guerra arancelaria durante los próximos meses. En cuanto a la Reserva Federal, pues la verdad, Manuel, es que yo en mi escenario lo que veo es una situación de estanflación. Ya lo dijo Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, el otro día, y es que al final, si nos ponemos a valorar las dos principales políticas que está llevando a cabo la administración Trump, se basan en aranceles. Hay que recordar que aunque bajen los aranceles que estamos viendo, son a tipos promedios que veíamos en 2024 del 2 y pico por ciento, que se incrementan hasta el 13,5% prácticamente en estos momentos, y que al final pues esto tiene una influencia desde luego muy alta en los precios, y luego los recortes de impuestos, porque no solo se han extendido, que todavía falta por aprobarse, pero bueno, se va a aprobar esos recortes del año 2017 de su primer mandato, sino que además se van a hacer muchos más recortes que van a aplicar hasta 3 billones de dólares nuevos de deuda en los próximos 10 años. Que es verdad que habrá bancos que compren parte de esa deuda porque se bajarán los requisitos de capital, que habrá stablecoins que también tengan que emitir ETFs y que tengan que adquirir bonos de tesoro para soportarlo, pero en cualquier caso sigue siendo al final el principal motivo por los que el mercado sigue subiendo, que sigue habiendo más deuda, que sigue incrementándose esa deuda, que sigue impulsando los mercados, y algún momento pues veremos a ver en qué transcurre, ¿no? Y en qué deriva, porque al final la deuda crece al 7,5% anual desde el año 2000, el crecimiento económico de Estados Unidos crece al 2,9% desde el año 2000, pues hay desde luego un gap muy fuerte. En cualquier caso, sigue siendo positivo para los activos de riesgo, para el Bitcoin también, para el oro, y sobre todo pues esa debilidad del dólar, que yo creo que es estructural y que seguiremos viendo de cara a los próximos meses. Pero en cuanto a la Fed, yo no creo que haya cambios, que seguirán esa postura, data dependent, y ante estas situaciones yo creo que es que ahora mismo, incluso sé que puede sonar
fuera del mercado, pero no descarto que si esta situación sigue así y que los aranceles pues no impliquen tanto la política económica, pues se plantee más el mercado si hay subida de tipos que si hay recortes de cara al 2026. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, recuérdame la próxima vez que hablemos, hablar de algunos de esos ETFs en inteligencia artificial, que es que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo, feliz negocio. Igualmente y un placer.